Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, amados hermanos. Dice el versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36, ¿lo tenemos ahí? Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro sermón del día de hoy es los 5 pilares del cristianismo, Soli Deo Gloria. Ese es el título de nuestro sermón el día de hoy. Los 5 pilares del cristianismo, Soli Deo Gloria. 3 asuntos hemos venido teniendo en cuenta con esos sermones. Primero, que estos 5 pilares deben ser conocidos y estudiados porque representan el cristianismo verdadero, el bíblico. Segundo, que estos 5 pilares se hicieron fuertes y reconocidos a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, pero en realidad ellos siempre han estado marcados en las Escrituras. Y tercero, que estos 5 pilares, conocidos como las 5 solas, pues deben ser defendidos con vehemencia y con las Escrituras en la mente y el corazón, ¿no? Recuerdo que los términos en latín sola, cuando decimos sola escritura, sola fide, sola gratia, que el término soli, cuando decimos solus, cuando decimos solus Christus, o soli, cuando decimos ahora soli Deo Gloria, son palabras en latín que se traducen al español como solo o solamente por. Y que estas 5 solas que hemos estado hablando, pues articulan, ¿no? O además de articular las 5 creencias fundamentales de la Reforma Protestante, también se convirtieron en esos 5 pilares del cristianismo bíblico, representando no solamente el corazón de la teología reformada, sino también las verdades no negociables del evangelio genuino de Dios, hermanos. Y nuevamente, no olvidemos que la fortaleza de una iglesia local depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar esos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a las próximas generaciones. Una iglesia bien cimentada en las Escrituras se conoce en cómo ora. Una iglesia bien cimentada en las Escrituras se conoce en lo que canta. Y obviamente esas cosas dependen pues de qué es lo que se predica en una iglesia. De estas 5 hemos observado las 4, ¿no? ¿Cuál fue la primera? Sola Escritura o solo la Escritura, como la base de los 5 pilares, la fuente de toda doctrina cristiana. El segundo que estudiamos, solus Christus o solo Cristo, ¿no? Como el único y absoluto medio de salvación y el verdadero sumo pontífice que vino a morir por nosotros para llevarnos al Padre. La tercera que estudiamos, sola fideo, sola fe, ¿no? Solo por la fe. Obviamente esa fe puesta en solus Christus, solo la fe nos conecta a Cristo, la fuente de toda bendición espiritual proveniente del Padre. Y la cuarta que estudiamos, sola gratia o solo por gracia, recordando que eso que recibimos por la sola fide en solus Christus es sola gratia. Todo bien espiritual que tenemos de parte de Dios lo tenemos por la pura gracia de Dios en Jesucristo. Sin ella, sin la sola gracia, no pudiésemos obtener nada por sí mismos. Somos pobres espirituales. Ahora vamos a exponer entonces la quinta sola de la Reforma Protestante, Soli Deo Gloria, que se traduce como solo a Dios la gloria. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que el contexto en el que surge esta quinta sola está ligado con la subyugación que la religión romana había causado sobre el pueblo al hacerles, recordemos, creer que la salvación de sus almas sería logrado por medio
de la fe en Dios, ¿sí? Pero con la ayuda de otras obras que ellos tenían que poner de su parte. El asunto es que estas ayudas estaban, entre esas ayudas estaba la constante contribución de dinero para la adquisición de indulgencias que les ayudarían a escaparse, según los líderes de la iglesia romana, de los terrores del infierno. Recordemos que indulgencias que eran la venta, la compra de las buenas obras de otros, ¿no? Ni siquiera eran las de ellos, sino las obras de otros. Sin embargo, desde algunos siglos el pueblo ya venía escuchando murmullos de enseñanzas que se oponían no solamente a esa doctrina, sino a la subyugación papal de la iglesia de Roma. Personas como Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses, de donde surgieron los valdenses, John Wycliffe, de donde surgieron los Lollardos, Juan Hus, los Husitas, Jerónimo de Savonarola, William Tyndale, luego Lutero y demás, cada uno con sus seguidores. Obviamente ellos venían colocando en alerta al pueblo, ¿no? Antes de Lutero, antes que Lutero estallara y hiciera sus 95 enunciados, ya estos hombres venían del siglo XII, 1100 y algo, venían hablando, solo que obviamente no tuvieron de respaldo la providencia del Señor para resurgir todo lo que pasó con Lutero, ¿no? Entre eso, en medio de ese tiempo hubo muertes, guerras, persecuciones, matanzas de una forma aterradora, hermano. Pero en medio de todo esto, el remanente de Dios, que es la iglesia verdadera de Jesucristo, pudo resurgir de las cenizas, saliendo de ese oscurantismo del yugo papal de Roma, y retomar las verdades bíblicas que habían sido escondidas y olvidadas por causa de la tiranía, la ambición y las doctrinas antropocéntricas de la iglesia de Roma. Ante eso, los seguidores de la Reforma Protestante poco a poco fueron estableciendo estos 5 pilares que defienden y representan claramente las creencias principales de la iglesia cristiana apostólica: sola escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Obviamente, otros han querido proponer otras solas, pero la conclusión de eso es que estas solas son la base fundamental, es decir, ahí surgen más, como hablábamos de la sola escritura. Alguien decía, ¿por qué no cambiamos sola escritura por prima escritura? Bueno, porque al entender o al explicar sola escritura, podemos entender que sola escritura significa es prima escritura, es decir, la escritura por encima de todo, prima por cualquier escrito, y que todo escrito entonces debe estar sometido, sujeto a ello. Esos 5 pilares entonces expresan que nuestra base doctrinal y la fuente del conocimiento de Dios están en las Santas Escrituras, las cuales nos presentan a Cristo como el único mediador de Dios, entre Dios y los hombres, ante el cual debemos poner nuestra mirada y fe, pues solo en Él y solo por Él hemos de recibir todos los beneficios que el Dios eterno tiene para su pueblo. Esa fue la voluntad de Dios. Así que obviamente así quiso Dios que fuera, porque de esa manera la gloria sería solo de Él. Solo que esta fe, para ponerla en solo Cristo, y por lo tanto los beneficios detrás de todo ello, vienen solamente por gracia. Por eso es la gracia. Pero todo esto, ¿para qué? Para que el que reciba la gloria sea el Señor, y por eso soli Deo gloria, que se traduce como solo a Dios la gloria, desde su contexto salvífico o redentivo, significa que solamente se le debe dar la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Obviamente en todo, ¿no? En todo, pero cuando lo colocamos en el contexto salvífico, nos referimos a, obviamente, solamente Dios recibe la gloria en la salvación de los pecadores. Ahora, obviamente debemos agradecer que la Reforma haya recuperado la enseñanza bíblica, la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente, que haya recuperado esta doctrina de la gloria del Señor. Y un medio para ello pues fue esta quinta sola, que hoy en día es vista como uno de los pilares de la iglesia cristiana. Ahora hay que aclarar que cuando decimos ¿cuál es tu base cristiana? Yo me la sé. Sola escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Ahí yo no estoy diciendo todo. Yo tengo que entender, obviamente, que ese es el título de un fundamento doctrinal que surge de la palabra del Señor. Con yo decir solamente las 5 solas, una persona va a decir, ya, se me aclaró el cristianismo.
Yo tengo que explicarle qué significa sola escritura. Tengo que explicarle qué significa solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Tengo que explicarle ello para poder decirle. Pero si hablamos de títulos que resumen obviamente nuestra fe doctrinal, están ahí contenidos. Tengo que tener la capacidad de explicarlos, de exponerlos. Soli Deo gloria nos recuerda obviamente que toda nuestra vida debe estar bajo el señorío de Dios y de Cristo, para que de esta manera nosotros podamos tener o llevar una vida que realmente dé gloria al Señor. Una de las preguntas del Catecismo Menor de Westminster, o la primera pregunta más bien, es ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Alguien se la sabe? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Y qué? Y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y un texto que nos recuerda de manera contundente esta verdad es el texto de Romanos capítulo 11, versículo 36. El apóstol Pablo, citando el antiguo pacto, dice, permítame lo leo ahora desde el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esas son preguntas que Pablo hace, no para decir... A ver, veo. No. Son preguntas que Pablo hace para dejar en claro que su respuesta es obvia. Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Es obvio que nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién de nosotros hizo algo para que yo dijera, estoy en deuda con David Torres, necesito darle algo? Allá sé la salvación. Nadie le dio a Dios primero para que Él tuviese que recompensarlo. La conclusión de esto es, ¿por qué? ¿Por qué la respuesta a cada una de esas preguntas, a esas tres preguntas que Pablo hace, es nadie? ¿Por qué? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. En conclusión, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en este pasaje, hermanos, el apóstol nos enseña que todas las cosas creadas son de Él, por Él y para Él, las cosas visibles y las invisibles. Y nosotros, hermanos, somos de aquellas cosas que han sido creadas por Dios. Y no solo creadas, sino que en gracia divina también hemos sido, ¿qué? Regenerados. Y eso se podría entender doble y más fuerte para que nosotros le debamos toda la gloria a nuestro buen y soberano Dios. Por eso la idea detrás de este quinto pilar o este quinto principio del cristianismo bíblico es, por un lado, que la razón por la cual Dios hace todas las cosas es para su propia gloria. Y por otro lado, que nosotros, por lo tanto, debiéramos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Si eso es el objetivo de Dios, si todo lo que Dios hizo lo hizo para su gloria, entonces yo, ¿por qué voy a hacer las cosas para mi gloria? Si se supone que sigo el principio divino y que mi objetivo es agradar a Dios, entonces yo debo vivir para Él. Si todo es de Él, por Él y para Él, y por lo tanto Él sea la gloria, entonces así mismo debo actuar yo. Ahora, no hay gravedad en ello, porque en ello yo soy beneficiado. El texto de Romanos 11:36 resume bastante bien lo mencionado. Y las frases de Él, por Él y para Él, en ellas se encierra todo el contenido del capítulo 11 de Romanos. Si alguien quiere una respuesta corta de por qué todas las cosas tienen que ser para la gloria, la sencilla razón está resumida en tres proposiciones de este versículo. ¿Por qué? Porque de, por y para. Por eso toda la gloria es para el Señor. Por eso vivimos para Él. Porque de, por, para. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Punto. De Él provienen, por Él subsisten, para Él son. Ahora, tomemos la primera frase, de Él. Todo es de Él, porque Él es el propietario de todas las cosas. David reconoció esa gran verdad en muchos de sus salmos. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, por ejemplo, Salmo 24:1. Además, todo es de Él, porque de Él provienen todas las cosas. La lluvia y el sol que el impío recibe, la recibe por la gracia común del Señor. Por eso vale la pregunta que Pablo hace en 1 Corintios 4:7.
¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué puede decir el ser humano? Esto lo conseguí sin la ayuda de Dios. Pastor, pero es que, pues obviamente, con todo el respeto, yo soy el que salgo a trabajar. Yo no me quedo en la casa y el dinero va llegando. Claro, sin duda alguna, nadie está en contra de eso. Pero ¿quién da las fuerzas? ¿Cuántas veces no has tenido la misma intención de levantarte y no has podido por la enfermedad, por la ausencia de la salud o por algo, un asunto en particular? ¿Cuántas veces has tenido la fuerza, has salido y no ha surgido nada que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo es de Él. Como mencioné ahorita, Él es el que hace llover sobre buenos y malos y colocar el sol sobre justos e injustos. Ahora también dice por Él. Todo ha sido hecho por Él. No solamente Él es la fuente de todas las cosas, sino que todo ha sido por Él hecho. Y no solamente hecho, también es sustentado por Él. Textos como Juan 1.3, Evangelio de Juan 1.3, Hebreos 1.3, Colosenses 1.17, dejan en claro que todas las cosas han sido creadas y subsisten por Dios a través de Cristo. Todo fue hecho por Él. Así que si todo proviene de Él y todo subsiste por Él, entonces ¿qué? ¿Quién quita el derecho de Dios de que todo sea para Él? Yo lo hice, de mí proviene, yo lo hice, es para mí. Ahora, obviamente, hermanos, siempre quiero aclarar el beneficio que hay detrás de todo esto. Para nuestras vidas, para aquel que va al Señor. Y esta misma idea, hermanos, la plasma el apóstol Pablo en Colosenses 1.16. Miren lo que dice Colosenses 1.16. Quiero que vayamos a él. Colosenses 1.16. ¿La tenemos ahí? Dice, porque en Él, hablando de Cristo, note, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y ¿qué más? E invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ¿y qué? Y para Él. Note, nuevamente tenemos aquí el asunto. Es por eso que cuando Dios demanda que la gloria sea dada solamente a Él, no está tratando de llamar la atención. Dios está satisfecho en su propia perfección. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él no exige cosas de alguien porque necesita eso de alguien. Él está satisfecho en sí mismo. Hemos hablado en algún momento de la seidad de Dios. La seidad de Dios es que Dios es suficiente para sí mismo. Por lo tanto, que Él demande a alguien que dé la gloria es un privilegio para esa persona. El que se le permita dar gloria al Señor. Él no está buscando que lo aplauden o lo alaben. Además, por mucho que aplaudamos a Dios, al final terminaremos cortos del tributo y la adoración que Él se merece. Por eso Dios no necesita o no tiene necesidad de algo tan imperfecto y tan inferior como la adoración que nosotros podemos rendirle. ¿Podemos nosotros decir, adoré al Señor? ¿Pero adoraste? ¿O simplemente tus labios cantaron o tus labios hablaron porque tu mente estaba en otro lugar? ¿Usted no lucha constantemente con una concentración en su oración y adoración al Señor? Yo sí. Y creer yo que esa adoración imperfecta le dio toda la gloria del cual es digno, sería yo ser muy creído, ser muy convencido. Antes doy gracias al Señor que me permita llegar a Él. Y que a pesar de mi débil y pobre adoración al Señor, mi imperfecta oración, puede el Señor permitirme estar ahí, luchar en Cristo y por el Espíritu de Dios para poder darle gloria y honra a Él como la merece. Como la merece, pero como yo no se la puedo dar. Así que yo diga, no, Dios está habido de mi adoración.
Sería una jactancia bastante descarada de mi parte. Ahora, eso no quiere decir que Él no disfruta de la adoración de su pueblo. La Biblia habla de que Él disfruta la adoración de su pueblo. Lo que quiero decir es que Él no la necesita. Es un privilegio que nos concede a nosotros adorarle. Y cuando lo hacemos, obviamente, la disfruta. ¿Pero por qué la disfruta? Porque nos portamos muy bien en la semana. ¿Por qué la disfruta? Porque lloramos. ¿Por qué la disfruta? Porque estamos unidos. ¿A quién? A Cristo. Lo que dice Pedro, de que la adoración que nosotros damos al Señor, los sacrificios espirituales que ofrecemos al Señor son aceptables y recibidos porque son por medio de Cristo nuestro Señor. Por eso las disfruta, porque son por medio de su Hijo. Dios disfruta de nuestra oración de la misma manera que un padre se complace en sus hijos cuando esos han asimilado bien sus buenas enseñanzas y las reflejan en sus vidas. En el caso de Dios, mientras mejor adorador soy, más cerca de la imagen de su Hijo estoy. Y mientras más cerca de esa imagen me encuentro, mejor reflejo el propósito para el cual Él me creó. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 8, versículo 29. Que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y mientras más cerca, repito, de esa imagen me encuentro, mejor reflejo el propósito para el cual Él me creó. Y mientras más cerca de ese propósito me encuentro, más plenitud de vida de Dios disfruto. Y mientras más plenitud de vida tengo, más gozo experimento. Y mientras más gozo experimento en Dios, más glorifico el ser de Dios. Tomo las palabras de John Piper. Él dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y es una realidad. Cuando yo estoy satisfecho en Dios, ¿qué me hace falta? ¿Ah? Cuando estoy satisfecho en Dios, ¿qué busco para yo sentirme bien? Dios. Pero cuando no estoy satisfecho en Dios, empiezo a buscar humanos, placeres mundanos, cosas personales, glorias personales que son vanaglorias. Por eso cuando el creyente está satisfecho en el Señor, Dios ahí está siendo glorificado. Esa vida, porque esa vida que vive para el Señor está glorificando al Señor. Si Dios afirma que, a veces pareciera que Dios es egoísta por el hecho de que todo sea para su gloria. Pero ese parecer surge porque sin darnos cuenta pensamos que Dios es como nosotros. Cuando alguien hace algo y luego insiste en llevarse todo el crédito, esa actitud nos molesta. Por ejemplo, el empresario. Sí, él es el dueño de una empresa, sin duda alguna. Pero él dice, ¿qué fuera esta empresa sin mí? Delante de todos los trabajadores. ¿Qué pensaría un trabajador? Perdón, pero nosotros estamos contratados. Sí, él les administra, pero él pudiese administrar todo, pero no pudiese hacer todo solo. Entonces que alguien diga, si esto no fuera por mí, esta empresa no existiría. Si no fuera por mí, esto no se levantaría. Un buen empresario diría, gracias a ustedes, empleados, por ayudarme a sacar adelante esta empresa. Con ustedes y la administración que he llevado a cabo, hemos sacado adelante y seguiremos adelante. Gracias. Un aplauso para todos. ¿Ve? Pero en este caso, cuando hablamos del Señor, hermanos, cuando Dios exige su gloria, Él es merecedor de todo el crédito, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si Dios afirma que Él es el ser más glorioso que existe, eso no es ser orgulloso de su parte, porque es cierto. En la salvación, para ser salvo tienes que tener fe en Cristo. No puedo, toma fe en Cristo. Para ser salvo tienes que perseverar hasta el final. No puedo, toma mi Santo Espíritu. ¿De quién es la gloria? Del Señor. Soy un recipiente de gracia, de la gracia del Señor. Así que si Dios no se lleva toda la gloria, y si Dios dice, no, es que yo quiero que Dios diga que Él no se merece toda la gloria, entonces Dios sería mentiroso, no puede mentir. Ahora, hermano, que Dios exija que las cosas sean hechas para su gloria, no significa en ninguna manera que sea egoísta.
¿Cómo lo sabemos? Permítame responder eso con otra pregunta. ¿Cómo saben los hijos que un buen padre no es egoísta cuando le piden que le respeten y le honren? Lo sabemos porque los padres se pasan la vida trabajando para ellos, se pasan la vida proveyendo para ellos. Ahora, supongamos que un hijo estuviese padeciendo una enfermedad mortal y que para él poder vivir, el padre tuviera que dar su sangre y morir a lo que él accede. ¿Podría ese hijo acusar a su padre de haber sido egoísta por haber muerto por él y que se le reconozca esa labor? Obviamente no. Un hijo con todos los sentidos puestos diría: gloria a mi padre que dio todo para que yo viviera. Bueno, eso es lo que Dios ha hecho, hermanos. Empezando por la vida física. ¿Quién nos puso en el vientre de nuestra madre? Mi papá. Sí, claro, sin duda alguna, esperma, óvulo. Pero ¿sabe cuántos billones de espermas y óvulos se unen y no pasa nada? ¿Sabe cuántos espermas salen del hombre y solamente uno llega? Y eso es parte. ¿Y quién empieza a formar? ¿Quién empieza a producir que ese esperma y óvulo empieza a surgir vida, a formarse en alguien sino el Señor? Y sostiene cada día hasta que naces. Luego nacemos, y ¿quién nos da los dones y talentos que usamos en esta vida? Dios. Y como si no hubiese sido suficiente, Dios dio a su amado y unigénito Hijo cuando, por haber sido afectados de una mortal enfermedad que no solamente nos afectó, sino que nos mató y de la cual no hubiésemos podido ser revividos si no hubiese sido por el acto sacrificial, amoroso del Hijo de Dios. Y no solamente pasa eso, sino que nos ha concedido su gracia para ser regenerados mediante ese sacrificio de Cristo, y luego nos da diarias misericordias para que le disfrutemos y vamos para Él. Hermano, queda claro para mí que Dios no es egoísta cuando exige que toda la gloria sea para Él. ¿Por qué? Porque de Él, porque por Él y porque para Él son todas las cosas. Todo lo que usted y yo tenemos proviene de Él. Reitero la pregunta de Pablo: ¿qué tienes tú que no hayas recibido de parte de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué no das gloria al Señor? Eso implica, hermanos, o nos llama a conectar el sólido gloria con nuestra vida diaria. Sólido gloria no es simplemente un principio de decir toda la gloria al Señor, como en el pentecostalismo, a su nombre, gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Sí, de palabras y de vida. Eso no es simplemente un pilar doctrinal. Creemos en sólido gloria. Ok. ¿Y la vida? Por lo tanto, sólido gloria debe estar conectado o está conectado con la forma de vida del creyente. No es simplemente que en las prédicas digamos: hermano, predicamos porque toda la gloria es para Dios. Hago esta prédica porque la gloria es para Dios. Enseño esto porque la gloria es para Dios. Pero eso carecería de sentido y de valor si no está conectado con nuestra forma de vivir. Conocemos la reforma, gloria al Señor, pero ¿cómo vivimos esa en nuestra vida? Somos una iglesia bíblica, gloria al Señor, damos glorias por eso, pero sí somos una iglesia bíblica, pero en nuestra forma de andar somos bíblicos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestro comportamiento intereclesial, ¿somos bíblicos o simplemente somos bíblicos de doctrina? Surge entonces la pregunta: ¿de qué manera podemos nosotros glorificar a Dios? Recordemos que este pilar, con su fervoroso propósito, fue peleado y defendido por aquellos hombres del siglo XVI para adelante, que buscaban reformar a la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Recuerde que reforma, ¿qué es? Era el llamado que los prerreformadores y los reformadores le hacían a la iglesia de Roma. ¿A qué? A que volvieran a las Escrituras, a que regresaran a la forma original. Por eso hablaban de reforma. Regresen a la forma original. No estaban inventando nada. De esa manera estaban buscando que dieran gloria al Señor nuevamente. No estaban dando gloria a Dios.
Y una de esas conclusiones de esa fervorosa lucha fue que cada actividad del cristiano debe ser santificada para la gloria del Señor. Bueno, Pablo habla de eso, 1 Corintios 10:31, un texto que conocemos, espero de memoria. 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, ¿qué? Debe hacerse todo para la gloria de Dios. Imagínense. Puede ser que decir, pero comer y beber para la gloria de Dios. ¿Eso es para la gloria de Dios? Si Pablo habla de que comer y beber es para la gloria de Dios, ¿cuánto más todo lo que tiene que ver con nuestra vida? Pensamientos, palabras, acciones, actitudes, cosas que hacemos y dejamos de hacer. Eso que enseña el apóstol Pablo es clave para determinar si nuestra vida realmente está en Cristo o no. Si realmente nuestra fe está puesta en Cristo o no. Si realmente estamos disfrutando la gracia divina o no. Si nuestra vida está espiritualmente o no. Porque alguien que profese cristianismo, es decir, alguien que se haga llamar cristiano, no le importa si lo que hace glorifica a Dios o no. Si alguien así hace y no le importa si lo que hace glorifica a Dios o no, esa persona, aunque profese cristianismo y lo profese por años, está demostrando dos cosas: o que no está en Cristo o que está muy mal espiritualmente. Hermanos, nos debe importar sin duda alguna si nuestra vida glorifica a Dios o no. Y eso es una lucha. ¿Usted está pensando en ello? Cuando termina el día, o por lo menos terminó mediodía, llegó a su casa, usted piensa, este mediodía que llevo, ¿he dado gloria al Señor? Terminó el día, llegué a la noche, he dado gloria al Señor, me fui a la cama, estoy acostado ya y pienso, ¿he dado gloria al Señor? Una pregunta crucial ante los pensamientos, ante las palabras y ante las decisiones a tomar es: ¿esto da gloria al Señor? ¿Esto va a glorificar el nombre de Dios en mi vida? ¿Esto va a glorificar el nombre de Dios ante las personas si es un asunto que los demás ven? Hay muchas cosas en la vida del creyente que no hace para la gloria de Dios, hermanos. De hecho, con toda probabilidad, la mayoría de los creyentes no hacen la mayoría de las cosas de su vida para la gloria de Dios. Ganan dinero. Y cuando gana dinero, ¿en qué piensa? ¿Cómo glorificar a Dios con ese dinero? O más bien, ¿cómo voy a gastar dinero? Y gasta dinero sin pensar si eso está glorificando a Dios o no. Más bien tendemos a pensar cómo satisfacer nuestro deleite carnal. Vergonzosamente somos seres egoístas aún a la hora de dar. Cuando damos a otros, queremos que inmediatamente el otro nos lo agradezca. Y si no, nos molestamos. Hermana, tenga este mercado. Hermano, estaba esperando eso de parte de Dios. Se va. Hermano, pero deme gracia, reconózcame algo. Pero si lo hiciéramos para la gloria de Dios, ni nos molestaría si el otro nos agradece o no, si se lo cuenta a otro o no. Por eso, ¿usted no ha visto esas, cómo la gente vive en el asunto de vamos a dar mercados y tomémonos la foto, la selfie? Aquí dando mercados, mire, tal. ¿Qué busca? ¿La gloria de Dios o su propia gloria? Buscan que los demás digan: wow, qué buen dador es esa persona, qué buen dador es ese pastor, qué buen dador es esa iglesia. Es lo de menos. Por eso debemos aprender a vivir para la gloria del Señor en lo que sea, amados hermanos. Ahora, podemos mencionar algunas cosas de cómo podemos glorificar a Dios. Podemos glorificar a Dios en la adoración cuando estamos reunidos en la iglesia, cantando acerca de sus atributos. Podemos glorificar a Dios cuando nos congregamos. ¿Glorifica a Dios usted cuando se congrega? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la motivación suya para congregarse?
porque el pastor lo regaña, porque no quiero que los hermanos piensen que soy mal cristiano. ¿O usted lo hace para la gloria del Señor? Ahora, si lo hace para la gloria del Señor, debe pensar en su forma de congregarse. ¿Cuál es su motivación? ¿Añora usted el domingo o esperemos a ver? Si hay tiempo, si hay espacio. Puede decir usted, mi motivación para congregarme es la gloria del Señor. Pero, ¿realmente Dios es glorificado en tu vida congregacional? ¿O hay mucho que pensar de tu vida congregacional? En tus oraciones, en los cánticos. ¿Estás dando gloria al Señor en los cánticos al Señor? Cuando estamos en la iglesia, cuando estás en tu intimidad. En la oración, cuando nos centramos en reconocer quién es Él y reconocemos que Él es capaz de suplirnos, aun cuando no se lo pedimos, manifestando que Él es fiel y digno de confianza, ¿glorificas a Dios en tu vida de oración? Y glorificar a Dios en la oración no es, Señor, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria. Eso no es dar gloria al Señor, es cómo tú reconoces y oras al Señor. Podemos glorificar a Dios cuando le amamos por encima de todas las cosas, porque con eso mostramos que Dios vale más que cualquier otra cosa en la vida y nadie puede competir con Él. Oh, sí, sin duda alguna luchamos en este amor por Él. Pero cuando ves que algo no funciona bien en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, eso te tiene sin cuidado o te frustra y te lleva inmediatamente a la oración a pedir ayuda al Señor. Por eso glorificamos a Dios cuando combatimos contra el pecado. Glorificamos a Dios, sin duda alguna, el creyente está llamado a luchar contra el pecado. Pero parte de esa lucha es combatir. Ay, si pecamos, sin duda alguna, no podemos decir que en el pecado que cuando pecamos damos gloria al Señor. Que es obvio que cuando pecamos no le estamos dando honra, porque cuando pecamos, por muy leve que haya sido ese pecado, cuando pecamos, ¿qué estamos diciendo? Que preferí encontrar satisfacción en otra cosa diferente a Dios. ¿Ve? Eso acabo de hacer. Cuando yo peco, hago eso. Encontré satisfacción en algo que no es Dios, en alguien que no es Dios. Pero si tú caes en frustración por ello, te sientes mal por ello, pierdes tu paz y vas inmediatamente al Señor a ponerte a cuenta con el Señor, entonces ahí vas a glorificarle. Ahora, cuando evito el pecado, Dios no se beneficia en nada, el beneficiado soy yo. Cuando evito la avaricia, mi beneficio soy yo, porque así no termino esclavo por el afán de hacer dinero. Cuando el dinero está en primer lugar, el dinero esclaviza. Cuando el trabajo está en primer lugar, el trabajo esclaviza, carga, estresa. Cuando mis deseos sensuales están en primer lugar, la lujuria me esclaviza. En cambio, Dios demanda estar en primer lugar y como resultado nos hace libres y nos permite disfrutar de su gracia, fidelidad y que así lo glorifiquemos, hermano. Podemos glorificar a Dios como lo hicieron los mártires. ¿Cómo lo hicieron ellos? Entregando su vida diciendo, máteme por causa de Cristo. No, ellos no dijeron máteme por causa de Cristo. ¿Qué es lo que los llevó a ellos a la muerte? Defender una verdad. Defender verdades absolutas. La verdad de Cristo. Ellos no murieron porque ellos eran muy buenos y les gustaba sufrir. Murieron por la causa de Cristo. Sufrir por su causa y darle gracias a Dios en medio del dolor son maneras extraordinarias de glorificar su nombre. Cristo lo hizo, Pablo lo hizo, los reformadores lo hicieron. Obviamente, Cristo no vino con la intención de pasar por esa tierra con la menor cantidad de dolor posible. Cristo vino a desplegar la gloria de Dios sobre la tierra, independientemente de saber que eso le costaría la vida. Y así lo hicieron los mártires. Por eso es importante, hermano. Si no puedes gozarte en Dios y disfrutar de Él ahora, es porque la vida que estás llevando no le está glorificando.
si no estás encontrando satisfacción en Dios, si en tu vida de profesión cristiana no estás motivado a pelear, a perseverar, es porque no le estás dando gloria al Señor independientemente de lo que esté pasando. Es que Dios es plenitud para nuestra vida, delicias a su diestra por siempre y para siempre. Pero si en vez de glorificar a Dios, o en vez de gozarme en el Señor, vivo es pendiente de todo lo que está a mi alrededor, de lo que no tengo, lo que quiero lograr, de lo que no he podido, de lo que no soy, tu vida no está dando gloria al Señor porque no estás satisfecho en Dios, porque no estás con el gozo de Dios en tu vida. Ahora, obviamente, no hago un llamado, no estoy diciendo que estés reprobado en el Señor, no estoy diciendo que no seas un creyente, porque los creyentes pasan por ese estado. Pero aun cuando seas un creyente verdadero, no puedo decir que está bien estar así, que está bien actuar de esa manera. Tengo que decirte que no estás glorificando a Dios y que por lo tanto el llamado es ir a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que me ayude por su Espíritu a dar gloria al Señor. Esto nos lleva a reflexionar o a hablar del sólido gloria y la iglesia evangélica hoy en día. Y no solamente en el asunto de la vivencia. Hoy en día la sensualidad dentro de la iglesia, y cuando hablo de la sensualidad, no me refiero simplemente a temas laxívicos, sino al tema de las sensaciones, al tema de los sentires. La gente simplemente hoy en día siente que vive para Dios, pero ¿lo está haciendo? Por eso hoy en día la protesta, hermanos, ya no es simplemente contra los poderes estatales que querían detener la reforma, cuyo propósito era volver a las bases escriturales e históricas de la iglesia cristiana, y lo cual obviamente tenía la interrupción de la iglesia de Roma. Lamentablemente, la protesta hoy en día debe ser también contra la tolerancia de las iglesias evangélicas contemporáneas ante esa degradación del cristianismo verdadero. Y esa degradación ha venido en la medida en que los principios expresados en las 5 solas han sido violados y obviamente olvidados. Empezando por la primera, sola escritura, prima escritura. Hemos dicho que sola escritura no significa que no podamos acceder a otros escritos. Sola escritura lo que significa es que si voy a acceder a un escrito cristiano, yo tengo que percatarme que ese escrito cristiano es bíblico. ¿Usted se percata de que mi sermón sea bíblico? Sí, claro, yo estoy pendiente ahí. Luego lo olvido, pero yo estoy pendiente de que sea bíblico. Eso no es percatarse. Usted toma apunte y va a su casa y estudia si lo que yo prediqué es bíblico. De tal manera que durante la semana usted pueda decir, sé y recuerdo lo que el pastor predicó y me percaté de que fuera bíblico, o ni siquiera le importa lo que esté predicando. O solamente le interesa que yo hable la Biblia y que mencione a Dios, a Cristo. Cuando una iglesia local profesante del cristianismo se ha perdido la autoridad bíblica, ahí en ese lugar, Cristo se ha desplazado por el egocentrismo, los intereses divinos y espirituales se han cambiado por intereses terrenales. El evangelio verdadero se ha distorsionado y ha sido cambiado por un evangelio materialista. La fe se ha pervertido y transformado en positivismo humanista. Y es ahí cuando una iglesia que se determinaba como cristiana, por mucho que tenga un gran aviso en su entrada, así se llama iglesia bautista, si deja la escritura de lado, deja de ser cristiana, deja de ser teocéntrica, deja de ser cristocéntrica, deja de ser bibliocéntrica. Esa semana nada más hablaba con un pastor de una gran iglesia, amigos, y él decía, hablándome de uno de los tantos herejes que hay acá, pero pues para él lo defendía. Y le decía, pero yo veo que él habla de Dios y enfoca a la gente a Dios. Y le decía, sin duda, es que si dice, vea, adoremos al diablo y vayamos a adorar al diablo, pues ya sería muy notorio, obviamente. Pero es que una cosa es decir, vamos a adorar a Dios con bases bíblicas, como Dios lo demanda. A decir, venga, adoremos a Dios, simplemente adoremos, no importa quién sea usted, adore al Señor. Y se cae en el ecumenismo y se cae en el moralismo. Por eso cuando el evangelio es así y se encuentra con personas en el mundo que no son creyentes,
son impías, pero son muy devotas a Dios según ellos. Ese cristianismo liviano que dice, pues lo importante es que busque a Dios. Y no encuentra una distinción. ¿Ve? No encuentra esa distinción. Entonces fácilmente habla con cualquier persona, feligrés de otra secta, dice, pues él habla de Dios, lo importante es que hable de Dios, ¿no? Pero como no hay una base bíblica, y le decía a este hermano, pues quiero considerarlo hermano, creo que quiere buscar al Señor y estudiar la Biblia, ya se lo decía al Señor, pero yo decía, es que mucha iglesia está hoy en día como la mujer samaritana. ¿Adoraban a Dios? Sí, pero ¿cómo les dijo Cristo? Ustedes adoran lo que no saben. Cornelio adoraba a Dios, ofrecía cosas a Dios, pero ¿era un creyente? No era un creyente. ¿Tenía el Espíritu de Dios? No tenía el Espíritu de Dios, pero adoraba a Dios, porque en su percepción humana puede hacerlo. Mucha gente tal vez se levanta en la mañana y dice, Diosito, aquí hoy contigo, esto y lo otro, pero sin tener una vida regenerada. Es simplemente una percepción moralista o algo que ha sembrado la religión hoy en día. El católico dice con mucha devoción, yo estoy muy devoto de Dios y de la Virgencita. Pero son devotos de Dios a la vez de otras cosas. Ahí Dios no está siendo glorificado por mucho que hablen de Dios. La fidelidad de la iglesia cristiana en épocas pasadas tiene un contraste prominente con la infidelidad de la iglesia del presente. A comienzos del siglo XX, las iglesias cristianas mantenían una función altamente misionera y crearon numerosas instituciones religiosas para servir en la causa de la verdad bíblica y el reino de Dios. Esa era la época en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferentes del comportamiento y expectativas de la cultura. Hoy en día se ve la diferencia. No se ve la diferencia, perdón. El mundo evangélico hoy en día está perdiendo su fidelidad bíblica, su brújula moral, su celo misionero. Y por eso con facilidad se cae en un ecumenismo. Lo importante es que adoremos a Dios, no importa desde qué perspectiva, desde qué doctrina. Por eso se habla hoy en día de un evangelio universalista. Y no hay distinción. Gente que se puede ir a una iglesia iglesia ministerial, de, entre comillas, Jesucristo, puede ir a oración fuerte del Espíritu Santo, puede ir a de los adventistas, pentecostales unitarios, en el peor de los casos hasta en los mormones, y no va a encontrar diferencia, porque no hay una vida para glorificar a Dios, porque no hay un cimiento doctrinal. Por eso, cuando estudiamos las 5 solas, vamos desde la base hasta ¿qué? La cúspide de las solas. ¿Cuál es la base de las 5 solas? Sola Escritura. Y ahí van surgiendo las demás. Y todas ellas, ¿a dónde nos apuntan? Soli Deo Gloria. Entender que todo lo que encontramos ahí, todo lo que nos expresa ahí es para dar la gloria al Señor. El Evangelio se trata de la gloria de Dios en nuestra redención, no de nuestra gloria en nuestros logros personales. Hoy en día el trabajo eclesial tiene como motivación el interés y la voluntad humana. En alguna ocasión mencionaba, eso lo escuché yo directamente, bueno, no estaba ahí, pero por televisión, cuando un gran prominente predicador para el mundo carismático, Dante Gebel, humanista, pero para muchos bíblico, dijo respecto a su congregación, la que pastoreaba, dijo, Dios no hará nada en mi congregación sin antes consultarme y pedirme permiso. Eso dijo. La pregunta es, ¿él es bíblico y su iglesia era cristiana? Bueno, yo estuve escuchando ese sermón y la iglesia aplaudió. Y muchas cosas. Y puedes empezar a traerle cualquier cantidad de edictos que sacan los apóstoles de Colombia, los pseudoapóstoles, esos predicadores prominentes. Y encontrarnos con que no viven para la gloria del Señor, pero son iglesias que pastorean iglesias que permiten ciertas posiciones doctrinales. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia de hoy es un hecho común y lamentable.
Esta pérdida doctrinal es la que ha llevado a la iglesia contemporánea a transformar la adoración en entretenimiento. Iglesias que promueven la danza. Y uno dice, pero ¿cómo no pueden ver que la danza no ofrece nada en el culto de la adoración pública? Iglesias que promueven el tema de los grupos de alabanza diciendo, es que los músicos cada vez que tocan transmiten algo a través de sus cuerdas, de sus notas musicales, transmiten la unción. Y dice, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde surge todo ese tipo de cosas? Donde todo es importante por encima, de la exposición de la palabra del Señor. El problema es que cuando llegan a la palabra del Señor, su predicación es liviana, así que no hay una confrontación de nada. No van a entender en qué error están, porque no hay una profundización bíblica. La predicación del evangelio es puro mercadeo. La fe es puras creencias en técnicas humanas de proselitismo. La salvación supuestamente por gracia, en realidad es salvación por méritos personales. Por eso, ser bueno depende para ellos de sentirse bueno y sentirse bien. Ser fiel depende de sentirse exitoso, de ser capaz de vivir una vida de santidad. En muchas iglesias, ¿cómo definen a alguien santo y fiel? Si le va bien, si no mantiene enfermo. Así lo definen. El resultado de todo eso es un evangelio constantemente blasfemado, en donde el santo Dios, el Señor Jesucristo y las Santas Escrituras tienen poco significado e influencia para los asistentes o miembros de dichas iglesias, en donde el sol y de gloria, si es que lo han escuchado, es diariamente pisoteado desde sus púlpitos, desde sus discipulados, desde sus momentos de cánticos, desde sus oraciones, desde su forma de vivir como evangélicos. Y por eso, constantemente, son esas mismas iglesias las que hacen que el evangelio sea blasfemado, que el evangelio sea rechazado. Es por esto que Solido Gloria, al entenderlo, hermanos, debe ser o es un pilar no solo de la reforma protestante del siglo XVI, sino del cristianismo bíblico del presente siglo, mis hermanos. Una de las cosas que logró esta quinta sola fue recordar la definición de la esencia de la adoración a Dios. Y es por eso que esta quinta sola se convirtió en un pilar de la reforma protestante. Y por ende la iglesia de Cristo, ya que logró rescatar la adoración espiritual y verdadera de la contaminación ritual, antropocéntrica, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. Años más tarde, del siglo de la reforma protestante, siglo XVI, surge en Inglaterra el movimiento puritano, que bien se puede decir que terminó de purificar la forma de vida cristiana. Los puritanos eran hombres y de diferentes posiciones doctrinales, entre ellos posiciones bautistas, reformados o presbiterianos. Pero ellos, llamados los puritanos, no porque ellos dijeron somos los puritanos, sino porque le dieron ese título debido como en burla por la forma en como ellos querían llevar su cristianismo. Entonces fue un título como de burla. Los puritanos. Y eso fue debido a la protesta de ellos contra la conservación de rituales romanistas y paganos en la iglesia de Inglaterra, o más que todo la iglesia anglicana. Y ellos vivían reclamando una adoración, no solamente una adoración pura, verdadera, no solamente en la parte eclesial, sino en la parte vivencial. Por eso los puritanos se les llamó así, porque fueron un grupo de hombres que iban surgiendo, que demandaban una pureza cristiana, no solamente desde lo eclesial, no solamente que todos estemos aquí, cerremos los ojos cuando cantemos, levantemos las manos, las batamos así. No es simplemente eso. Ellos demandaban la pureza cristiana desde la vida de la iglesia, desde su forma de vida, lo cual se iba a reflejar de manera correcta en los cultos de adoración pública. Para ellos la iglesia cristiana no solamente era los domingos. Perdón este término, pero a veces somos cristianos domingueros. ¿Cuánta relación tiene usted con sus hermanos el resto de la semana? Por lo menos vía
Hoy en día que es tan fácil las redes sociales. Hola hermano, ¿cómo estás? Quiero escribirte. Ya que te veo solamente el domingo, quiero escribirte y saludarte, espero estés bien. ¿Ve? ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cada uno espera a que el otro lo haga. Por eso la pregunta es si así estamos glorificando a Dios. Y la pregunta mayor es si a usted le interesa glorificar a Dios o simplemente está bien en su forma bíblica como la está llevando, en su vida cristiana. Para mí por eso es un poco triste cuando hay que casi insistir tanto, rogar, suplicar que por lo menos vengamos los días jueves a orar en su mayoría. Sólido Gloria nos enseña, hermanos, y recuerda que en esencia la adoración verdadera debe tener a Dios como el centro. El entretenimiento humano, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en nada en la adoración a Dios. El individualismo tampoco. Vale recordar lo que nos dice el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y verdad. ¿Por qué? Porque de Él, porque por Él, porque para Él son todas las cosas y por Él, a Él sea la gloria por los siglos. Y esto nos lleva a las conclusiones de este sólido gloria. Hermanos, debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, obviamente esta es para la gloria de Él. Y es nuestro deber glorificarlo a Él para siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios y mantenernos en esa lucha bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Igualmente debemos tener muy en cuenta que nosotros no podemos propiamente glorificar a Dios, que no es algo de nosotros, es por causa de Cristo. Si usted y yo podemos dar gloria a Dios, es gracias a que Él mismo nos dio nueva vida, la puso en Cristo, nos concedió su Santo Espíritu y por eso usted y yo, amados hermanos, ahora podemos dar gloria al Señor. Dar gloria a Dios no es un asunto de vida perfecta. Dar gloria a Dios no es un asunto de vida sin pecado alguno. Dar gloria a Dios es un asunto de una vida constante en el Señor. Que dé gloria, que lo exalte, que lo muestre en tu vida, hermano. Si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si autosuperación, autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio, entonces hemos dejado de dar la gloria a Dios por simplemente enfocarnos en nosotros. Y Dios nos libre de caer en tal deprimente situación. Y si estamos cayendo en tal situación o hemos caído, hermano, Dios nos saque de ahí. Al eterno Dios nuestro le pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Y Él no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos y apetitos de consumidores o nuestros intereses personales privados. ¿Cómo a veces no se lo ha llegado a hacer con usted? ¿Cuáles son los deseos del cumpleaños? Hermano, feliz cumpleaños, que Dios le conceda las peticiones de su corazón. ¿Ve? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de deseos? ¿Qué tipo de anhelos? Ahora, si en tu corazón prima a Dios, tu corazón va a estar lleno de anhelos espirituales. En ese sentido, que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Pero si tu corazón es bastante vano, bastante pecaminoso, que Dios te libre los deseos de tu corazón. Porque buscamos es dar gloria a nuestro Dios. Nuestra preocupación absoluta entonces debe ser por el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios, popularidad o éxito. El objetivo nuestro es sólido gloria, hermanos. Ciertamente la iglesia evangélica contemporánea debe arrepentirse de contaminarse con el mundo.
pues ha sido fuertemente influenciada de los falsos evangelios, de la cultura secular, que obviamente no son el evangelio verdadero de Cristo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están preocupadas y no estoy haciendo apología del disfraz, pero cuántas iglesias hoy están preocupadas porque sus feligreses no disfrazan a sus niños? Pero mira a ver la predicación o el momento de culto, de alabanza que tuvieron. A ver si fue centrada en la adoración al Señor. Preocupados para mí, cosas vanas. No hago apología de eso, pero centrados en cosas que no son el objetivo. Si vivieran para la gloria del Señor, si sus predicaciones, sus cánticos, sus adoraciones, sus oraciones fueran realmente cristocéntricas, bibliocéntricas, teocéntricas, dieran gloria al Señor y no tuvieran necesidad de tener que preocuparse por ello. En cuanto a nosotros, hermanos, que proclamamos o afirmamos proclamar un evangelio verdadero, y yo lo creo, debemos cuidarnos de caer en la tibieza o frialdad espiritual. Debemos cuidarnos de caer en la falta de arrepentimiento sincero. Debemos cuidarnos de caer en la ceguera a nuestro propio pecado, pero que se ve tan claramente en otros. Debemos cuidarnos de caer en la inexcusable falta de celo para hablarles a otros de Dios acerca del trabajo salvífico del Señor. Debemos cuidarnos de la autosuficiencia, de creer que como estamos en la fe de la gracia, en el cristianismo de la gracia salvadora, entonces no necesitamos tener una vida en respuesta a ello de parte de nosotros. Por lo tanto, y con gran sentido de emergencia, hermanos, hacemos un llamado a nuestras vidas, a los hermanos equivocados que se han desviado de la palabra del Señor con respecto a esa declaración, para que se vuelvan al evangelio histórico, bíblico, y que den gloria al Señor. A nuestras vidas, si aun siendo creyentes, aun conociendo la verdad de la palabra del Señor, aun cuando estamos creciendo en esa proclamación de un cristianismo verdadero, si estamos fallando, el Señor nos ayude y nos saque de ahí, hermanos. A los amigos no cristianos, quiero decirles que no hay esperanza de vida eterna sin tener fe explícita en Cristo. Porque solamente con la fe en Cristo ustedes van a poder recibir la gracia de Dios en sus vidas. Solamente con la fe en Cristo ustedes van a poder recibir la gracia y la salvación y tener una vida que dé gloria al Señor. Mientras su vida está alejada de Cristo, ustedes no darán gloria a Dios en su vida. Y si no dan gloria a Dios en su vida, el castigo, la consecuencia de ello, será eternamente lamentable para sus almas. Rehusarse a entregar su vida a Cristo los expondrá frente al juicio de Dios a través del eterno sufrimiento. Y permítame decirle que en su condenación eterna, Dios también será glorificado. Dios también se llevará la gloria. Pero qué beneficioso sería para usted si Dios fuese glorificado en su vida, no por su condenación, sino por su salvación. Mi llamado es que no pelee contra Dios, que se entregue a Cristo en verdadero arrepentimiento, que deje que los méritos de Cristo, dados mediante su sacrificio y su resurrección, le hagan a usted acepto ante el santísimo y justísimo Dios, porque por los suyos propios nunca lo podrá hacer. Que usted viva para la gloria del Señor es el llamado, pero una gloria respecto a su salvación. Y regresando a mis hermanos, quiero terminar con el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quiero que lo leamos todos, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora
y hasta el día de ¿qué? De la eternidad. Amén. Amados hermanos, el Señor nos ayuda a crecer. Recuerde algo. Recuerde los 3 asuntos que estuvimos estudiando o mencionando al principio de cada sermón. Que estos 5 pilares representan el verdadero cristianismo y por lo tanto deben ser conocidos y estudiados. Que esos 5 pilares, aunque fueron conocidos a partir del siglo XVI, siempre, hermanos, siempre estuvieron ahí marcados en las Escrituras. Y que por lo tanto esos 5 pilares del cristianismo bíblico deben ser defendidos con vehemencia y con las Escrituras en la mente y el corazón. Todo esto con el objetivo de ¿qué? De que la gloria sea dada al Señor. Por eso, amados hermanos, soli Deo gloria. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso Redentor, gracias por tu palabra, por tu santo evangelio y por concedernos, Señor, la gracia de estar aquí delante de tu presencia. Perdona, Señor, nuestros pecados respecto a la falta de este pilar, Señor. Si no hemos actuado correctamente, si hemos fallado, te pedimos perdón. Y te pedimos nos ayudes, bendito Dios. Te pedimos, Señor, nos fortalezcas. Te pedimos nos guíes por tu Espíritu y nos instruyas siempre, Señor. Porque queremos ser creyentes que realmente dan gloria a ti. Así que muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias por confrontarnos, pero también por consolarnos, porque en este llamado de dar gloria a tu nombre no estamos solos, ni es un asunto que dependa exclusivamente de mi humanidad. Es recordar que tenemos tu Espíritu en nosotros, que estamos unidos a Cristo nuestro Señor y que podemos dar gloria a tu nombre, Señor. Que tenemos la capacidad espiritual de dar gloria a tu nombre. Ayúdanos como creyentes a manera personal y como iglesia bíblica, local, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Crezcan más en este día. Dios los bendiga.